Con lo que le voy a contar, le voy a ahorrar horas y horas de ruido político. Después de ver este video, usted va a entender por qué esta elección no es simplemente Cepeda contra Abelardo, es Colombia contra una operación regional de saqueo masivo. Pues resulta que Estados Unidos tiene un modelo económico que es totalmente insostenible, tan insostenible y tan fracasado que para seguir a flote, pues necesita intervenir países, imponer gobiernos, financiar derechas, controlar rutas comerciales, imponer sanciones, provocar guerras, endeudar economías, robar recursos naturales constantemente. Sí, porque es que esa supuesta prosperidad gringa pues no se sostiene sola, no se sostiene únicamente con el libre mercado, con mérito, con innovación, ni ninguna de esas mamadas que le venden al mundo. Se sostiene porque durante décadas Estados Unidos ha vivido metiendo la mano en otros países, apropiándose de petróleo, de minerales, de tierras, de rutas estratégicas, de mano de obra barata, de gobiernos arrodillados. Ese es el verdadero modelo económico gringo. Venderse como libertad mientras saquean a medio planeta. Y como ya no es tan fácil la cosa por allá en Medio Oriente, porque Irán no se dejó aplastar, porque las rutas energéticas están tensionadas. Sí, porque es que mantener guerras cuesta millones de miles de dólares. Sus bases militares no están funcionando en este caso. No funcionan como en los años 90 y por esa razón están mirando a América Latina nuevamente. Sí, América Latina en este momento es el salvavidas de Estados Unidos, porque América Latina tiene lo que ellos necesitan. Tenemos petróleo, tenemos cobre, agua, biodiversidad, tenemos tierra, tenemos alimentos, minerales estratégicos, selvas, rutas, energía, todo lo que una potencia decadente necesita para seguir fingiendo que es invencible. Pero hay un pequeñísimo problema y es que esos recursos pues no se los puede llevar tan fácil si hay gobiernos soberanos de izquierda, o sea, verdaderos patriotas. A ellos no les sirve una Claudia Sheinbaum en México, o un Lula en Brasil, o un Petro en Colombia y mucho menos un Iván Cepeda. Ellos necesitan derechistas arrastrados, subyugados, vendepatria, esa gente capaz de regalar hasta la madre si eso significa algo de dinero. Esa es la derecha latinoamericana. Mucho himno, mucha bandera, mucha patria, mucha libertad, pero libertad de destripar al otro, la libertad de regalarle el país a los gringos. Mucha camisa de la selección como si fuera de ellos y no del país entero, pero son los primeros en vender el país por pedazos. Son los primeros en privatizar empresas públicas. Son los primeros en regalar activos del Estado. Han regalado en gobiernos derechistas más de 500 activos. Si tuviéramos esos activos trabajando para el Estado, pues resulta que no tendríamos que hacer tanta reforma tributaria. Son los primeros en abrirle la puerta a las multinacionales. Son los primeros en endeudar el país para darle subsidios en una pandemia a los más ricos del país mientras se quiebran 500,000 MIPYMES, mientras planeaban clavarnos, mientras estábamos encerrados, un IVA del 19% a los alimentos básicos de la canasta familiar y si no estoy mal también a los servicios públicos. Y para que eso no pasara, pues fueron muchachitos estrato 1 y 2 a ponerle el pecho a las balas del narcoestado del Duque subido por narcotraficantes, sí, a esos que llamaban vándalos, delincuentes, así de ingratas la gentuza que los señalaba. Gracias a ellos, pues no pasó esa asquerosa reforma regresiva. Varios de esos muchachos murieron y otros se quedaron sin ojos. Le van a pegar a ese muchacho. ¡Oiga! 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 ¡Hijo de putas! ¡Hijo de putas! ¡Hijo de putas! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Estos hijos de putas! ¡Malparidos! ¡Venga! Dele agua, dele agua. Ay, no. Ay, yo lo grabé, muchos hijos de putas. Uy, no. No, de verdad es terrible esto. Yo no estaba haciendo nada, mira. No, es que se ve, hijo de putas.
La derecha traicionera antipatriota es la primera en entregar minas, petróleo, energía, salud, telecomunicaciones. Si eso produce ganancia privada. Y después, pues tienen el descaro de decir que es que no hay plata. No hay plata para salud, ni educación, ni pensiones, ni ciencia, ni industrialización o programas sociales. Claro que no hay plata si durante décadas regalaron las fuentes que podían financiar el desarrollo del país. Esa es la jugada. Primero desmantelan el Estado, venden los activos estratégicos, entregan los recursos, precarizando también el trabajo de las personas, destruyen la industria nacional y luego vienen a decir que es que si ve, lo público no funciona. No funciona porque ustedes lo destruyeron desde adentro. No funciona porque ustedes lo vendieron. No funciona porque ustedes lo administraron como si fuera una finca privada. No funciona porque cada vez que el Estado podía producir riqueza para la gente, ustedes se lo entregaron a un banco, a una multinacional, a un contratista, a un fondo privado o a un socio extranjero. Por esa razón Estados Unidos necesita que vuelvan las derechas sí o sí, así sea robándose las elecciones. Un gobierno soberano zurdo protege sus recursos. Un gobierno derechista entreguista los remata. Un gobierno soberano habla de industrializar y una derecha prefiere importarlo todo, dejándole a los ricos hacer negocio, mientras el resto pues mire a ver cómo le hace para llegar a fin de mes. Nos importa un carajo. Ese es el verdadero conflicto. No es ninguna libertad contra el comunismo, ridículos. Acuérdense que los medios de producción, como por ejemplo los grandes medios de comunicación o el software que es privado, pues les pertenecen a ellos. ¿Cómo es posible que la derecha maneje las elecciones? Sí, porque es que el software es privado, el software electoral. Ese mismo software que utilizaron en Honduras. Muy bien, en Colombia, el Milei colombiano, Abelardo de la Espriella, dicen que es el gran ganador de esta primera vuelta. Y uno se queda, oh, what the fuck, ¿cómo así? O sea, de repente subió 20 puntos así y me recuerda algo, me recuerda a Honduras. Ay no, pero es algo que pasó hace muy poco tiempo. A Honduras Trump dijo, tiene que ganar este y ay ganó. Ay, ¿así es la democracia? Sí, porque es que a los gringos realmente nunca les ha importado el temita del polvito, porque su economía depende en gran manera de que se distribuya por todo el país y su sistema financiero pues la ve esa platica, ¿no? No le conviene para nada a Estados Unidos que ese negocio se acabe. Este tema de las elecciones, para que sean realmente transparentes, pues debería tener nuevos parámetros, debería tener un software con código fuente abierto para ser monitoreado y así garantizar una democracia limpia y transparente, pero en un Congreso lleno de terratenientes, de presuntos narcos, pues nunca pasaría en plenaria. Por eso se necesita la constituyente. ¿Ahora entiende por qué la satanizan tanto? Sí, porque es que nos enfrentamos a la derecha que es cochina, que no gana nada limpiamente, no puede ganar sin trampa una presidencia de una junta de acción comunal. Todo es con la trampa y la compra de votos. Pero para mitigar eso hay que votar masivamente. Tan masivamente que los votos que le añadan artificialmente al mafioso pues no les alcancen. Para eso necesitamos conquistar el voto abstencionista. Por favor, le suplico, haga la tarea. Es la única oportunidad que tenemos de que este país no se lo lleve el putas. Esta pelea es de soberanía contra saqueo gringo. Quieren volver a montar una especie de plan Cóndor 2.0. Ya no con tanques como antes, sino con bots, con bodegas, con fake news, con presión internacional, tratando de robarse las elecciones, con lawfare o leguleyadas, que es lo que le encanta hacer a este tipo. Sí, que cuando le cuestionan el prontuario criminal, pues empieza a demandar a los periodistas para colapsar el sistema judicial y así lograr que nada prospere en su contra. Tiene más de 100 denuncias represadas. Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, es la figura más agresiva contra la prensa en Colombia según registros de la FLIP. Lo que no sabe todo el mundo, y de acuerdo a los análisis de los casos, es que el autodenominado tigre fracasa en los tribunales muchísimo más de lo que triunfa. En Vorágine les contamos sus estrategias para acallar a la prensa. Periodistas como Guillermo Gómez denuncian que el ahora candidato presidencial radica las demandas en juzgados de Barranquilla, lejos del lugar de residencia de los comunicadores y sus abogados. Esto añade obstáculos logísticos y costos adicionales para ejercer la defensa, lo que profundiza el acoso judicial. El balance de esta década de hostigamientos muestra un patrón: el uso intensivo de recursos legales que terminan archivados o resueltos a favor de la prensa, pero que generan años de desgaste e incertidumbre y que colapsan la administración de justicia. Estados Unidos necesita subir gobiernos de derecha en toda la región. Ya tienen a Milei en Argentina, ya tienen a Noboa en Ecuador, tienen a Kast en Chile y Venezuela pues ya la volvieron una colonia gringa. Yo no veo a ningún venezolano facho derechoso regresar a su grandiosa libertad y prosperidad con los gringos. Irónico, ¿no? Me imagino que ya se dieron cuenta que esa
dichosa libertad, pues era pura mierda. Entonces, después de esto, ahora van por México, van por Brasil y en este momento por Colombia. Colombia es clave. Colombia tiene agua, petróleo, oro, carbón, biodiversidad, posición geográfica, salida al Pacífico, salida al Caribe, frontera con Venezuela, la Amazonía, tierras fértiles, una ubicación militar estratégica. Y para lograrlo, pues necesitan un gobierno títere, necesitan un presidente que se arrodille, un tipo prefabricado que grite patria mientras entrega la patria. Necesitan a alguien que les deje entrar, mandar, extraer, privatizar, controlar y saquear. Por eso la derecha es lo más antipatriota que existe. Cuando Estados Unidos habla de libertad en un país lleno de recursos, lo que viene es a saquear a lo que marca. Esta elección es peligrosísima, es importantísima. Estamos hablando entre un proyecto que intenta construir Estado y otro que quiere rematarlo, entre derechos sociales y negocios privados, entre industrialización y extractivismo, entre tratar a las personas como ciudadanos o como clientes, que si no tiene dinero, entonces se muere. Así de sencillo. Ser patriota no es ponerse una camiseta de Colombia, maestro, ni decir firme por la patria. Ser patriota es defender el agua, la tierra, el petróleo, el oro, defender la biodiversidad, defender las empresas públicas, los derechos laborales, defender la salud, las pensiones, defender la soberanía del país. Y eso la derecha no lo hace. ¿Cuáles patriotas de qué? Por favor, entienda lo que está pasando. Estados Unidos está mirando a América Latina por mera necesidad. Necesita nuestros recursos. La derecha es la administradora local del saqueo extranjero. Ya en Chile están reprimiendo a la gente por protestar, porque lo primero que hacen cuando son gobierno es recortar todo lo social, mientras a la élite parasitaria no la tocan en absoluto. En Argentina con Milei, el país está en la ruina total. Gente comiendo de la basura, comiendo carne de burro, jubilados maltratados sin compasión, recortes a los de ayudas para los niños con cáncer, personas con discapacidad abandonadas. Una sociedad cada vez más golpeada por ese experimento libertario que vendieron como salvación. En Ecuador con Novoa, la gente está sin luz, en crisis viviendo apagones, un abandono total. En Perú viven entre golpes de estado, crisis institucional, presidentes que caen, gobiernos que se reciclan y no pasa nada. A esos países se los llevó el putas. Y eso mismo quieren hacer acá. Mucha atención porque hay un pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice Luis Ernesto Caicedo. Ha generado mucho revuelo político aquí en Colombia luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, manifestara su apoyo total al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial que se desarrollará en Colombia el próximo 21 de junio. Lo leo textualmente, Alexei. Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el tigre Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su decisiva victoria en la primera ronda de las elecciones colombianas. Esto es una noticia muy importante, pero muy preocupante porque entonces acá se confirma una intervención directa de un gobierno extranjero en las elecciones soberanas y democráticas de un país. Que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, esté respaldando ya de frente, lo dice en su red social, a uno de los candidatos en Colombia, pues es bastante grave. Les cuento, desde Inravisión, Sistema de Medios Públicos, rechazamos cualquier intento de injerencia extranjera en las decisiones soberanas de nuestro país. No vamos a normalizar las actitudes intervencionistas en contravía de los principios de autodeterminación de los pueblos, la defensa de la Constitución del 91 y el ideal emancipador de Bolívar. Las elecciones las decide el pueblo colombiano, la soberanía y la democracia se respeta. Por eso todavía podemos ser ese país rebelde que no se deja colonizar más de lo que ya permitió el uribismo. Todavía podemos evitar que Colombia termine convertida en otra finca gringa administrada por derechistas vendepatria. Todavía podemos hacerlo. Así como lo hicimos hace 4 años, cuando votamos tan masivamente por Petro, que no les alcanzaron con los votos que le robaron y los votos que le regalaron a Rodolfo Hernández. Hace 4 años no les alcanzó para robarse las elecciones como se las robaron en el 2018 cuando montaron a ese duque, a un desconocido, o un títere fabricado para seguir administrando el país como finca de los mismos de siempre. Aún podemos salvar estas elecciones, pero para eso toca conquistar el voto de los indecisos, de los abstencionistas, de los que no entienden todavía todo lo que está en juego. De lo contrario, nos lleva el putas.
Y no hablo solamente de los progresistas de la izquierda, hablo también de los que votan por ese estafador sin lealtad alguna por Colombia. El tipo se cree más gringo, se cree más italiano que colombiano. ¿Cuál patriota de qué? ¿Le parece que la gastronomía colombiana es una porquería? ¿Patriota de qué? ¿Le parece que los colombianos son unos cafres? ¿Cuál patriota de qué? El hambre no pregunta por afinidades políticas. La privatización no pregunta si usted odiaba o no odiaba a Petro. El desempleo no pregunta si usted se tragó el cuentico del tigre, así como en Argentina se tragaron el cuentico del león. ¡Soy el león! Yo soy el tigre. Es lo que sabes que soy ateo. No son los tiempos de uno, sino los tiempos de Dios. Estoy a favor de la libre portación de armas. Se necesita porte legal para la ciudadanía. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Reducir el Estado un 40%. Zurdo de mierda. La plaga cancerígena de la izquierda. Una pregunta sola. ¿Cómo ve la situación del país? Y mira, estoy vendiendo cosas usadas para poder llegar, como todo el mundo. Y yo comprando cosas usadas. La señora vendiendo. Exactamente, vengo de trabajar. ¿Qué piensa, señora, de todo lo que estamos viviendo? Prefiero no hablar. ¿Qué siente? Angustia. Pero no por mí, por los que vienen, por mis hijos, por mis nietos. Eso es lo que siento. Por esa razón hay que salir, hay que votar, hay que conversar, hay que traer al que no votó, hay que hablarle al indeciso, hay que cuidar cada mesa, porque si fuimos capaces hace 4 años podemos hacerlo otra vez, pero esta vez toca hacerlo con más convicción, con auténtico amor a la patria, por amor a los más vulnerables, a los que no pueden votar y hacen de este país un país maravilloso, un verdadero paraíso que estos sujetos sin alma quieren venir a destruir. Este domingo también se decide eso. Se decide si vamos a mirar hacia el futuro o si vamos a seguir entregando en el país a quienes creen que el desarrollo consiste en extraerlo todo, quemarlo todo, perforarlo todo y explotar recursos finitos como si fueran infinitos. Gente que no ve más allá del petróleo, gente que no tiene imaginación para pensar una economía distinta, gente que habla del progreso mientras pone en riesgo la riqueza más grande que tenemos, la naturaleza. Porque defender la naturaleza debería ser lo mínimo. Sin páramos no hay agua, sin bosques no hay clima estable, sin biodiversidad no hay alimento, no hay equilibrio, no hay futuro. Ni un voto por quienes quieren explotarlo todo, ni un voto por quienes llamen extremo a proteger la vida. Le pido, le suplico que busque por favor 2 o 3 votos más de personas que no votan o que están indecisas. Charle, haga pedagogía, muestre los videos, no solamente los míos, hay muchas personas haciendo lo mismo. De nada sirve usted que tiene sus convicciones claras, sepa esta información que blinda aún más sus posturas si no conseguimos el apoyo que necesitamos para que este país se salve de esos vendepatrias. Si no hacemos los últimos esfuerzos ahora, después será demasiado tarde.